Buenas noches. Acercando la diabetes al cardiólogo en el tema número 2, siguiendo con esta revisión en pacientes, en lo que tiene que ver con pacientes diabéticos, habíamos dicho nosotros en el módulo 1, en forma de resumen, 3 conceptos. El primer concepto era: mientras mejor tratemos a nuestros pacientes a través de un mejor control de la hemoglobina glicosilada, y si le agregamos a ese mejor control un mejor y temprano control de esa hemoglobina glicosilada, nosotros vamos a obtener lo que se llama el concepto de memoria metabólica, y ese concepto de memoria metabólica queda grabado de una forma sustancialmente en aquellos pacientes que hemos considerado un tratamiento hacia la hemoglobina glicosilada en forma temprana y lo más cercano a la normalidad. Vamos a encontrar un beneficio, como lo habíamos dicho en el módulo previo, en lo que tiene que ver, como vemos en la diapositiva, en el estudio UCA-PDS y en el DSCT. Vemos que en primera instancia, cuando hablamos del ensayo inicial de los primeros años en forma temprana, la utilización de un régimen terapéutico que nos lleve a un control estricto de la hemoglobina glicosilada A1C nos va a favorecer solamente una disminución de los eventos microvasculares comparativamente con la no utilidad en la disminución de los eventos macrovasculares, ni tampoco en la mortalidad. Sin embargo, ese concepto de memoria metabólica queda en aquellos pacientes que recibieron un tratamiento intensivo a lo largo del seguimiento, en el cual vemos que se mantiene la disminución de los eventos microvasculares y se incorpora otro tipo de disminución, ya tomando en cuenta los eventos cardiovasculares. Y en uno de ellos, como fue en el UCA-PDS, en el seguimiento a largo plazo, hubo también una disminución de la mortalidad. De tal manera que, si nosotros tenemos como recomendación para seguir en el proceso de acercando la diabetes al cardiólogo, nosotros debemos considerar que alcanzar una hemoglobina A1C tan pronta a la normalidad, lo más temprano posible en el inicio del diagnóstico de diabetes, como sea posible, pero sin riesgo de producir hipoglicemia, es la recomendación que nosotros damos como concepto en el manejo de los pacientes con diabetes. ¿Qué fármacos están disponibles para ese efecto? Y vamos a hacer un análisis en esta lección número 2 sobre acercando la diabetes al cardiólogo, en que tenemos dos vías o dos conceptos a considerar. Cuando hablamos de fármacos disponibles para diabetes, tenemos la hemoglobina A1C y la pérdida de peso como pilares que debemos de utilizar para el manejo de nuestros pacientes. ¿Qué paciente no quiere en diabetes perder peso? ¿Y qué paciente para nuestra evaluación clínica no queremos tenerlo en una hemoglobina A1C en meta o lo más baja posible? Si nosotros vemos aquí, en este cuadrante, en la cual significa la dirección de decreción de la hemoglobina o descenso de la hemoglobina A1C, y en lo que tiene que ver con descenso o pérdida de peso, la mayoría del por ciento de los pacientes se van a apuntar. De tal manera que, viendo la clase o fármacos disponibles, nosotros tenemos los secretagogos y la insulina exógena, como son las insulinas y análogos, las sulfonilurias, las glinidas, los inhibidores de PP4 y los antagonistas de receptores de GLP1. Los asteriscos que están en rojo, como son las insulinas, sulfonilurias y glinidas, causan un aumento del peso, mientras que los asteriscos que están en azul y son dos son neutros con respecto al peso, como son los inhibidores de PP4, y en lo que tiene que ver con los antagonistas de receptores de GLP1, estos que tienen
tres asteriscos, favorecen el adelgazamiento. En lo que se refiere a los fármacos disponibles insulinosensibilizadores, como la pioglitazona y la metformina, observamos que la metformina son neutros respecto al peso, mientras que la pioglitazona causan un aumento del peso. Por último, tenemos los fármacos glucosúricos, como los inhibidores del SGLT2, en los cuales son los que favorecen, junto con los antagonistas de receptores GLP-1, el adelgazamiento. De tal manera que, si nosotros vemos los fármacos disponibles, vemos fármacos que son neutros en lo que tiene que ver con el peso, causan algunos de ellos aumento del peso y otros favorecen el adelgazamiento, que es uno de los pilares necesarios en la evaluación del fármaco que vamos a dar para nuestros pacientes con diabetes. Por otro lado, aquí tenemos dos conceptos diferentes de fármacos, que son los llamados fármacos disponibles para diabetes, que son hipoglucemiantes, es decir, que pueden causar hipoglicemia. ¿Y quiénes pueden ser esos? Tenemos las insulinas y análogos, las sulfonilurias, las glinidas, los inhibidores de PP4 y los antagonistas de receptores GLP-1. Cada uno, como habíamos visto, pueden causar o pueden favorecer el adelgazamiento. Por otro lado, el otro grupo, que son los fármacos disponibles para la diabetes, que son los antihiperglucemiantes, estos no causan hipoglicemia y tenemos en primer lugar la metformina, la pioglitazona. También podemos considerar los inhibidores de DPP4, los antagonistas de receptores GLP-1 y los inhibidores del SGLT2. Si nosotros observamos dentro de estas dos categorías, tanto el antagonista de receptor GLP-1 como los inhibidores del SGLT2 son los que favorecen el adelgazamiento. De tal manera que, ¿cuál es realmente el fármaco para la diabetes que lo podríamos considerar como el santo grial? Si nosotros vemos esta diapositiva, el fármaco ideal para nosotros para controlar la glucemia es aquel fármaco que carezca de riesgo de hipoglucemia, que favorezca el adelgazamiento, que mejore el pronóstico cardiovascular por sí mismo, que sean baratos y con dosificación adherentes. De tal manera que ese fármaco de santo grial para la diabetes tiene que cumplir estas 4 características. De tal manera que, partiendo de esos conceptos, vamos a observar uno de los estudios que ha dado mucho que hablar y que ha enlazado, posiblemente, que ha ubicado a la diabetes tan cerca como al cardiólogo, la diabetes al cardiólogo. Por eso el tema es acercando la diabetes al cardiólogo, es el estudio EMPA-RED. El estudio EMPA-RED, que fue publicado en la New England Journal of Medicine, es la empaglifosina en la progresión de la enfermedad renal, y también tenemos el EMPA-RED como otro estudio que establece 2 dosis de fármacos empaglifosina, 10 miligramos una vez al día o 25 miligramos, o el tratamiento estándar fuera de estos SGLP fármacos, y placebo. Es un seguimiento a largo plazo y nosotros observamos que en el estudio EMPA-RED el objetivo principal compuesto fue definido como muerte cardiovascular o infarto no fatal o ictus no fatal, y la empaglifosina obtuvo una endpoint en un 10.5%, mientras que en el grupo control este endpoint se presentó en más por ciento, es decir, en un 12.1%, lo que vale una reducción significativa del riesgo relativo de menos 14%. Es decir,
que la incidencia acumulada de infarto no fatal, de stroke no fatal y de muerte cardiovascular con empaglifosina comparativamente con placebo en el estudio EMPA-RED Outcome Studio, que fue el objetivo primario, produjo una reducción del 14% de forma estadística. Aquí un paréntesis. Es el primer estudio que demuestra que a través de un control desde el punto de vista glucémico, comparativamente 2 dosis de tratamiento, 10 y 25 versus placebo, es el primer estudio que demuestra que en el EPCOM primario existe una disminución del 14%. Asimismo, los datos del EMPA-RED, como vemos, producen a nivel de la muerte cardiovascular, que es el dato más interesante que tenemos, un 38% de los pacientes hay una disminución de la muerte cardiovascular en el grupo de EMPA, y asimismo podemos observar en el EMPA-RED muerte cardiovascular, infarto y stroke cómo sustancialmente se reduce en un 38% las muertes de origen cardiovascular, y podemos observar también una reducción de como habíamos dicho, de un 14% del endpoint primario compuesto por muerte cardiovascular, infarto y stroke. De tal manera que este es el primer estudio que sale a la palestra con un fármaco para la utilización para la diabetes que produce una disminución de la muerte cardiovascular, que no lo habíamos visto en otro estudio clínico. De tal manera que uno de los aspectos que también teníamos que considerar era que en el EMPA-RED también sucedió una cosa interesante, que la empaglifosina fue beneficiosa en todos los tipos de insuficiencia cardíaca, y esta en los pacientes con insuficiencia cardíaca que se presentaron, hubo una reducción del 33% de muerte cardiovascular en aquellos pacientes que tenían insuficiencia cardíaca. Como hemos visto, uno de los problemas que tienen los fármacos utilizados en los pacientes con diabetes es la propensión de algunas de las clases de producir hospitalizaciones por falla cardíaca o desencadenar eventos o complicaciones relacionadas a esta situación. De tal manera que este estudio nos demuestra, el estudio EMPA-RED, que hay una 33% de reducción de la muerte cardiovascular en pacientes que han tenido o que sufren insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos el estudio con otro fármaco que también está relacionado con este tipo de intervención, que es el estudio CANVAS-TRIAL. En esta ocasión es con canaglifosina, ¿ya?, en la cual nosotros podemos observar el riesgo cardiovascular y eventos renales en los pacientes con diabetes. Este estudio ya fue publicado. En el resultado interino de canaglifosina, el estudio CANVAS, tenemos un endpoint que no es significativo. Sin embargo, en una predicción de EPCOM a 20 años para el efecto de la dapaglifosina versus la dosis estándar en pacientes diabéticos, sugiere que la dapaglifosina reduce también el infarto en un 13%, el stroke en un 9%, la muerte cardiovascular en un 9% y la enfermedad renal en un 18%, con una amputación de un 13% y retinopatía en un 9 a 8%. De tal manera que estos son estudios cardiovasculares clínicos con los SGLT2, que son en el estudio CANVAS, y otro estudio con dapaglifosina. Aquí tenemos el estudio utilizando canaglifosina, en la cual hay una reducción de mortalidad cardiovascular, de infarto no fatal y stroke del alrededor del 14%, similar al otro estudio que habíamos visto. Y aquí también tenemos el estudio CANVAS y CANVAS-R trial, en el cual vemos una disminución con canaglifosina que al principio en semanas
es muy sustancial y muy diferente y muy apropiada, ¿ah? Comparativamente con placebo, para después casi unirse la línea en lo que tiene que ver con el control de la hemoglobina glicosilada. Miren cómo la canaglifosina también disminuye en comparación con placebo el peso corporal. Fíjense como otro aspecto de estos tipos de fármacos podemos observar una disminución de la presión arterial más con canagliflozina que con el placebo. Y por último, vemos que tanto la presión diastólica como diastólica se reducen sustancialmente. Aquí tenemos el estudio Canvas y el estudio Canvas R trial, en el cual vemos los mismos aspectos relacionados, pero aquí muerte de causa cardiovascular. No existe una diferencia en lo que tiene que ver solamente con stroke no fatal, no existe diferencia, y en lo que tiene que ver con infarto del miocardio no fatal no existe diferencias. Sigue existiendo diferencia en el conjunto de los tres, es decir, en el caso de un 14%. En conclusión, en el estudio Canvas y Canvas R trial, en dos ensayos que incluían pacientes con diabetes tipo 2 y un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, los pacientes tratados con canaglifosina tuvieron un menor riesgo de eventos cardiovasculares que los que recibieron placebo, pero un mayor riesgo de amputación, principalmente a nivel del dedo del pie o del metatarso. ¿Qué podemos decir de la dapaglifosina? Tenemos la dapaglifosina y el peso corporal. Esto es un análisis de 24 semanas de un estudio de fase 3, en el cual la dapaglifosina y pérdida de peso, miren cómo comparativamente con placebo en este metaanálisis que nosotros observamos de 24 semanas, mejor dicho, en este tipo de tratamiento con dapaglifosina, nosotros observamos que la dapaglifosina comparada con otros tipos de terapia como metformina y sulfonylureas, etcétera, sitaglitina, metformina, pioglitazona. Fíjense cómo la pioglitazona aumenta de peso, como la metformina y la GLP-1, versus que en aquellos pacientes que estaban tomando la dapaglifosina 10 miligramos existe una reducción del peso corporal. Partiendo de esto, hay un estudio que está en marcha, que es el estudio de Clark-Timmy 58, que es un ensayo multinacional aleatorio doble ciego controlado con placebo en fase 3B, conducido conjuntamente por el grupo de estudio TIMI y el Centro Médico Adasab, y está patrocinado por AstraZeneca y Bristol Myers Squibb. Este estudio es un estudio diseñado para probar la hipótesis de que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el tratamiento a largo plazo con dapaglifosina, un inhibidor oral del cotransportador 2 de glucosa de sodio, reducirá la incidencia del objetivo compuesto de enfermedad cardiovascular, muerte, infarto miocardio y accidente cerebrovascular isquémico. Este estudio de Claire Trial es un estudio que está en marcha. Se esperan casi 1.400 eventos para dar una significancia estadística. La dosis de dapaglifosina es de 10 miligramos versus placebo. Van a existir aproximadamente un número de 17.150 personas. Y el endpoint primario va a ser, como les decía, muerte cardiovascular, infarto y stroke isquémico. El tipo de pacientes son pacientes que tienen una diabetes tipo 2, que tienen una enfermedad cardiovascular estable, mejor dicho, establecida, o factores de riesgo múltiples siendo diabéticos. Este es un estudio, ya tenemos los estudios del estudio EMPA-RED con empaglifosina, tenemos los estudios con Canvas, con canaglifosina, y esperamos para el 2019 el estudio de Clark-Timmy 58, que son en pacientes de riesgo cardiovascular alto establecido y que tiene una significancia también por eventos que son aproximadamente 1.390. Fíjense el número de pacientes del estudio de Claire, casi más de 17.000 pacientes comparativamente con el estudio de Canvas y con canaglifosina, que son un poquito más de 4.000.
y el estudio que ya fue reportado por empaglifosina. El otro tipo de medicamento que también tenemos que considerar sobre el pronóstico cardiovascular son los antagonistas LP1. Para eso tenemos el estudio LEADER, que es con liraglutide, ¿ya? Y en el estudio LEADER el objetivo principal se definió como los anteriores: muerte cardiovascular, infarto no fatal e ictus no fatal. Este estudio ya está publicado. El liraglutide obtiene un 13% de este evento versus el control 14.9, con una P significativa, una reducción del riesgo relativo de menos 13%. Muerte cardiovascular en el caso del liraglutide 4.7 y el control 6%, lo que representa una reducción de riesgo del 22%. Y en lo que tiene que ver con muerte de cualquier causa, el liraglutide obtiene 8.2 versus 9.6 del control, lo que equivale a una reducción del riesgo del 15%. El estudio LEADER, como les decíamos, es un estudio en el cual podemos ver que existe una diferencia estadísticamente significativa en el endpoint primario, en las causas cardiovasculares, muerte por causa cardiovascular. También existe una disminución a favor del liraglutide, y en el caso de la muerte, de cualquier causa de muerte, también existe un 15% de esta reducción. De tal manera que el LEADER demuestra, y es el segundo estudio que nos demuestra, que la utilización de un fármaco, en este caso el liraglutide, disminuye la mortalidad o el evento cardiovascular primario, es decir, eventos relacionados con el área macrovascular. Aquí tenemos otro estudio, que es el estudio con lixisenatide, que es el estudio ELIXA. Este estudio ELIXA fue un estudio de no inferioridad versus placebo, en el cual podemos observar en la gráfica que en el estudio ELIXA no hubo diferencias, es decir, el lixisenatide no es inferior a la utilización de placebo, de tal manera que es un estudio en el cual demuestra que es un fármaco seguro en pacientes con diabetes e enfermedad cardiovascular. En lo que tiene que ver con el lixisenatide, ¿no? En los pacientes con diagnóstico de falla cardíaca versus los pacientes sin diagnóstico de falla cardíaca, observamos que tampoco hay una diferencia, de tal manera que su situación básicamente es resultados neutros con este fármaco. Y por último, aquí tenemos una comparación en lo que tiene que ver con el ELIXA y el LEADER trial. Podemos ver que el lixisenatide y el tratamiento usual no produce efectos, no produce un riesgo de algún evento cardiovascular, cardíaco o a nivel cerebral, es neutral, versus el LEADER con liraglutide, a pesar de que son igualmente de la misma familia, sí produce una reducción del riesgo del ataque cardíaco, stroke y muerte cardiovascular en un 13, en el endpoint primario un 14 de reducción del stroke y un 22% de disminución en la muerte cardiovascular. De tal manera que el estudio que vamos a ver ahora es con otro fármaco, que es el estudio SUSTAIN trial, que es un estudio en el cual vamos a utilizar semaglutide. Este semaglutide también es un estudio que es favorable, en la cual se establece una reducción del endpoint primario en un menos 26% de reducción del riesgo. Aquí tenemos tiene varias etapas el protocolo SUSTAIN con el compuesto semaglutide en pacientes con monoterapia 30 semanas, 400 pacientes, el SUSTAIN 2, el semaglutide con sitagliptina 56 semanas, 1200 pacientes, el SUSTAIN 3, que es semaglutide versus exenatide, una vez por semana por 56 semanas, 800 pacientes, el SUSTAIN 4, el semaglutide versus insulina glargine, 1000 pacientes, el SUSTAIN 5, ya adicional a la terapia basal de insulina 30
semanas son 400 pacientes, y el más grande, que son de 3.200 pacientes, que es de término largo en lo que tiene que ver con la utilización de semaglutide en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Si nosotros vemos aquí, en el estudio Sustan 6 trial, con más de 3.000 pacientes mayores de 50 años con evidencia clínica de enfermedad cardiovascular o mayor de 60 con una evidencia subclínica de enfermedad cardiovascular, que tengan una previo de 0 a 2 de insulina, de tratamiento, y con más de 7 de hemoglobina glicosilada, fueron randomizados a semaglutide 1 miligramos y semaglutide 0.5 miligramos con el respectivo placebo. Esta fue la publicación del semaglutide con cardiovascular en los pacientes con diabetes, y lo que se encontró en el endpoint primario, una reducción de semaglutide favorable en comparación con placebo de un 26% de reducción de el MACE, es decir, la muerte cardiovascular, infarto no fatal en conjunto con el stroke no fatal, y en forma aislada vemos que no existen datos significativos en lo que tiene que ver con la muerte cardiovascular o con el infarto no fatal, y sí es significativo con el stroke no fatal. El estudio Sultan, aquí tenemos los desenlaces cardiovasculares de los primeros ensayos, el SABRE, neutro, Examine, neutro, TECOS, neutro, EMPA-RED positivo, el ELIXA, neutro, tenemos el LEADER positivo y el Sultan 6, en el cual vemos una reducción sustancialmente importante de 26% del endpoint primario. Es decir, tenemos una serie de drogas como son la empagliflozina, en el estadio líder el liraglutide, y en este último el Sultan 6, que son fármacos que benefician el tratamiento. Está en espera de los resultados otro estudio que está en marcha, que es el EXCEL, que es con exenatide estudio. En este estudio es a 3.5 años de seguimiento, con una hemoglobina basal de 8.2, ¿ya? Con una hemoglobina, una glucosa de 170 postprandial y un cambio de peso de unos 100 kilogramos. Vamos a obtener resultados en lo que tiene que ver con la hemoglobina, con la glucosa y con el peso, que es un estudio interesante que todavía no tenemos los resultados, está todavía ongoing. Por último, nosotros tenemos, y recordemos, los fármacos disponibles, los hipoglucemiantes y los antihiperglucemiantes. Los primeros causan hipoglicemia y los segundos no causan hipoglicemia. Posiblemente tenemos dos familias de fármacos para diabetes, que son los antagonistas de receptores GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, en los cuales podríamos considerar que son los únicos fármacos que han demostrado un mejoramiento en el pronóstico cardiovascular de los pacientes. De tal manera que es importante, de todos estos fármacos disponibles, observar la evolución a través de la evidencia de estas dos categorías de fármacos, en los cuales nosotros podemos observar que existe un pronóstico cardiovascular mejor. Por último, la pregunta que nos hacemos: ¿qué usar? ¿Será que ha llegado el tiempo en que la metformina no es el fármaco de primera elección? ¿Será que este fármaco de primera elección podría continuar siendo la metformina y que posiblemente el fármaco de segunda elección sería el fármaco que estamos viendo, sean liraglutide, sean la EMPA, glifosina, etc.? De tal manera que la evidencia que se está obteniendo hoy por hoy debe de hacernos considerar que
la metformina en todas las guías es la droga ideal. Sin embargo, como vemos en esta gráfica, si al utilizar metformina, ¿cuál sería el tratamiento en el cual yo puedo asociarla? Y fíjense cómo la evidencia de los antagonistas LP1 y la evidencia que obtienen los inhibidores del SGLT2 y también, por qué no decirlo, aunque tienen una actividad neutra desde el punto de vista cardiovascular, pueden ser las alternativas de combinación doble para el manejo de los pacientes diabéticos. Por último, este es un algoritmo ya muy interesante en el cual nosotros podemos observar lo siguiente: cambios de estilo de vida son sustancialmente importantes y a todos debemos decirle. Fíjense, si yo tengo un paciente que no tiene contraindicación para los inhibidores SGLT2, yo le doy un inhibidor SGLT2 más metformina, y si no hay necesidad o hay intensificación del tratamiento, no logramos la meta, yo puedo asociar el tratamiento triple con un inhibidor de PP4. Si yo tengo un paciente que está contraindicado por alguna razón la utilización de inhibidores SGLT2, nosotros utilizamos fármaco como es la metformina y luego lo vamos a asociar a un inhibidor de PP4. Si yo tengo un paciente en estas condiciones, yo puedo utilizar, ¿no?, el concepto de que a veces hay pacientes que se contraindican a metformina o no son tolerantes a la metformina. Si yo estoy iniciando y con este tipo de fármaco, yo lo puedo asociar inhibidores LGLT1 con la inhibidores de PP4, y como vemos aquí, si yo tengo intolerancia o contraindicación a este fármaco y también tengo contraindicación a la metformina, yo comenzaría con un inhibidor de PP4 y posteriormente yo utilizaría pioglitazona o una sulfonilurea, considerando siempre que las sulfonilureas tienen el riesgo de hipotensión y que la pioglitazona, ya, retención de fluidos y pueden aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. Bien, partiendo de este concepto, esta es la última diapositiva, podemos ver que existe un nuevo fármaco o un nuevo concepto que son los inhibidores del SGLT2, como la empaglifosina en el estudio IMPARET-ONCOM, que ha demostrado que cuando nosotros tenemos niveles de glucosa muy altos, esta filtración de la glucosa, hasta un 90% de la glucosa se reabsorbe en estos segmentos del túbulo proximal, y que la inhibición de este segmento va a producir una reabsorción de la glucosa, lo va a inhibir esa reabsorción en un 90%, y vamos a obtener una excreción de glucosa satisfactoria. Lo importante en esto es que, si bien es cierto, estos fármacos no son tan potentes en lo que es la reducción de la hemoglobina glicosilada y están en el estándar de manejo de los demás, o de la inhibición o de la disminución de esta sustancia, de la hemoglobina glicosilada, sin embargo, el aporte que brinda a través de la evidencia, como en el estudio EMPARET, demuestra que son los fármacos que van a tener un futuro muy, muy promisorio en lo que tiene que ver con el acercamiento de la diabetes al cardiólogo.